Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. Entre el sueño y la realidad, relatos de terror. Capítulo 1. Advertencia. Desde hace tiempo mis sueños se han convertido en advertencias. Al principio eran cosas pequeñas. Un vaso que caía, una puerta que se abría sola, y un ruido en la noche. Pero con el tiempo empezaron a mostrarme cosas que no quería ver. Una noche soñé con mi hermano. Lo vi caminando sin rumbo por las calles del barrio, con la mirada perdida, murmurando cosas sin sentido. Parecía perdido, como si no supiera quién era ni dónde estaba. En el sueño vi cómo todo había comenzado. 3 personas llegaron a nuestra casa en la oscuridad. Se detuvieron detrás, en el patio trasero, y comenzaron a cavar. Sacaron un bulto negro, envuelto en tela. Lo enterraron y murmuraron algo mientras cubrían el hoyo con tierra. Vi sus caras. No eran extraños. Eran del barrio. Reconocí sus ropas, sus movimientos. Desperté de golpe, empapado en sudor. La habitación estaba en completo silencio, pero había algo raro. Me levanté con la sensación de que no estaba solo. Miré el reloj. 3 de la madrugada. Todo se sentía fastidioso. Salí al patio con una linterna. La tierra estaba removida, justo donde lo vi en el sueño. El viento olía a humedad y algo más, algo podrido. A la mañana siguiente mi hermano amaneció raro. Se quedaba en silencio mucho tiempo, como si estuviera atrapado en otro sitio. Cuando intentaba hablar, apenas podía pronunciar bien las palabras. Salió de la casa y pasó todo el día vagando sin rumbo, murmurando, viendo al suelo. Esa noche algo cambió. Me despertó un ruido en el patio. Era un susurro, pero no se entendía lo que decía. Encendí la luz y miré por la ventana. No había nada, pero la tierra removida ahora estaba abierta. Algo sobresalía de ahí, como si alguien lo hubiera desenterrado. El miedo me recorrió el cuerpo. Salí con una pala y escarbé con las manos. Encontré la tela negra, húmeda y fría. La desenvolví. Dentro había algo que no esperaba. Ropa de mi hermano, pero completamente sucia, como si hubiera sido enterrada hace semanas. Enredados en la tela había cabellos y uñas, como si hubieran arrancado todo eso de su cuerpo sin que él se diera cuenta. Sentí que algo me miraba. Volteé de golpe y vi una sombra en la esquina del patio. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí. Cerré los ojos y los volví a abrir. Ya no estaba. Al día siguiente fui tras las personas que vi en mi sueño. Cuando los encontré en la calle, los enfrenté. Les dije lo que vi. Conté cada detalle, la forma en la que escarbaron, la tela negra, lo que murmuraron. Uno de ellos blanqueó, otro bajó la mirada. El tercero apenas podía respirar. Sabían que lo que decía era verdad. Fueron con su brujo en busca de ayuda. Horas después me enteré de lo que pasó. Cuando le contaron lo que yo había dicho, el brujo no quiso escucharlos. Se quedó callado. Bajó la vista, como si algo lo hubiera roto por dentro. Les dijo que no iba a intervenir, que habían cruzado un límite y que yo estaba tocado por algo que no podían entender. Desde esa noche, todo ha sido peor. Me despierto en la madrugada con la sensación de que hay alguien en mi cuarto. Escucho susurros en el pasillo, como si alguien hablara de mí en voz baja. Veo cosas moverse por el rabillo del ojo. Y cuando duermo, ya no solo veo lo que va a pasar. Ahora siento que algo quiere que lo siga viendo. Capítulo 2. Visiones en sueños con mi madre y mi hermana. Mi familia es devota y desde niño me enseñaron a rezar, aunque nunca me importó mucho. Para mí, todo eso eran costumbres, nada más. Pero un día las cosas cambiaron. Mi madre empezó a comportarse distinto. Se encerraba más tiempo en su cuarto con un rosario en la mano. Decía que sentía algo en la casa, algo que no podía ver, pero que la hacía temblar.
Mi hermana también empezó a actuar rara. Contaba que por las noches, cuando intentaba dormir, veía algo en las esquinas de su cuarto. Yo no le daba importancia. Pensé que estaban sugestionadas, que quizá era su forma de aferrarse más a su fe. Una noche, cuando todos dormían, escuché pasos en el pasillo. Me levanté con fastidio, creyendo que era mi hermana yendo al baño, pero cuando abrí la puerta no había nadie. Todo estaba en calma. Me recosté de nuevo sin darle más vueltas. Fue esa noche cuando tuve el primer sueño. Estaba en mi casa, pero algo no estaba bien. Me costaba respirar. Las paredes parecían más altas y los rincones eran más oscuros. Desde el cuarto de mi madre escuché un ruido, como si alguien estuviera forcejeando. Corrí hacia allá. Cuando abrí la puerta vi a mi madre y a mi hermana en el suelo, luchando contra algo que no podía ver con claridad. Sus cuerpos se movían como si estuvieran siendo jaladas por una fuerza intangible. Mi madre trataba de aferrarse a la cama mientras mi hermana arañaba el suelo. Gritaban, pero sus voces sonaban apagadas, como si alguien estuviera sofocándolas. Entonces, lo vi. No tenía forma exacta, pero sabía que me miraba. Una presencia oscura, más pesada que la misma oscuridad del cuarto. Algo dentro de mí me decía que debía hacer algo. Sin pensar, me lancé sobre esa cosa. Golpeé con fuerza, pero era como golpear el aire. Aún así, con cada golpe, la presencia retrocedía. No entendía por qué, pero sentía que tenía que seguir atacando. Me desperté de golpe, sudando y con el corazón, latiendo con fuerza. Todo parecía normal, pero algo no encajaba. A la mañana siguiente mi madre me dijo que había sentido que algo la oprimía en la noche, que había rezado con más fuerza que nunca para librarse. Mi hermana no quería hablar del tema, solo decía que había tenido la peor pesadilla de su vida. Supe que no era una coincidencia. Desde entonces, cada noche volvía a ese sueño. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía en el mismo lugar, viendo a mi madre y mi hermana siendo atacadas por esas figuras sin forma, y cada noche peleaba contra ellas. Al principio me costaba. Mis golpes no hacían nada y me sentía atrapado, pero poco a poco aprendí a resistir. Las sombras eran fuertes, pero yo también. No sabía por qué, pero con cada enfrentamiento, ellas parecían debilitarse. Algunas veces intentaban hablarme, murmurándome cosas que no entendía. Otras simplemente trataban de derribarme. Pero yo no dejaba de pelear. Hasta hace una noche, cuando lancé mi último golpe, todo cambió. Capítulo 3. Entre sueños y maldiciones. Todo comenzó con mi suegra. Desde que empecé a salir con su hija, dejó claro que me odiaba. Nunca entendí por qué. No importaba lo que hiciera, siempre me veía con desprecio. Primero fueron comentarios envenenados y miradas frías, pero con el tiempo se hizo peor. Empezó a soltar amenazas que parecían bromas, pero había algo en su voz que hacía que mi piel se erizara. No le di importancia. Pensé que solo era una mujer amargada. Pero luego mi sobrina empezó a enfermarse. Vivía conmigo desde hacía años, así que la conocía bien. Era fuerte, sana, pero de repente empezó a sentirse débil sin razón. Dormía todo el día, apenas comía y tenía unas ojeras profundas. Me dijo que tenía pesadillas con una mujer blanca que la miraba desde la esquina de su cuarto y que, a veces, la ahogaba con sus manos frías. Pensé que era solo un mal sueño, hasta que la vi con mis propios ojos. Esa noche me quedé dormido en el sillón, pero desperté en otro lugar. No era mi casa. Todo estaba borroso, como si flotara en el aire espeso de un sueño. Sentí que debía ir al cuarto de mi sobrina. Caminé hasta la puerta, pero antes de abrirla, escuché algo dentro. Un murmullo. Abrí de golpe. Vi a una mujer blanca sobre mi sobrina, con las manos en su cuello. No era humana.
Su piel parecía cera fría y su cabello caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. Mi sobrina se retorcía, pero no podía gritar. Me lancé sobre la cosa y la empujé. Sentí su piel bajo mis manos y un escalofrío me recorrió. No pesaba nada. Era como tocar algo que no debía existir. Entonces la mujer levantó la cara. Eran los ojos de mi suegra. Desperté con el corazón latiendo fuerte. La sensación helada de aquella piel aún seguía en mis manos. Miré a mi sobrina. Estaba sentada en su cama, con los ojos desorbitados y las manos en el cuello. Tenía marcas en la piel. Desde esa noche la bruja volvió una y otra vez, algunas veces en sueños, otras en la casa. A veces la escuchaba susurrar mi nombre desde el pasillo o la veía en los reflejos de los espejos. No importaba cuánto cerrara las puertas o prendiera las luces, ella encontraba la forma de estar ahí. Lo peor era que mi sobrina empeoraba. Se veía más delgada, con los ojos hundidos y la piel pálida. Algunas mañanas despertaba con arañazos en los brazos, otras con moretones en las piernas. Yo sabía quién estaba detrás de esto, pero nadie me iba a creer. Una noche, mientras dormía, sentí una presión en el pecho. No podía moverme. Quise gritar, pero mi boca no se abría. Vi la sombra de la bruja de pie junto a mi cama. Me observaba con la cabeza inclinada. Déjala, quise decir, pero mi voz no salió. La bruja sonrió, no con la boca, sino con los ojos. Se inclinó lentamente sobre mí. Su cabello se movió y me dejó ver su rostro con más claridad. No era mi suegra. No del todo. Algo la había deformado. Su piel estaba estirada sobre un cráneo delgado, sus labios se curvaban en una mueca imposible. No hablaba, pero supe lo que quería. Mi sobrina tenía que morir. Sentí sus manos frías en mi pecho y la desesperación me llenó. Me obligué a moverme, a gritar. Un segundo después el peso desapareció y desperté con un ahogo. No podía seguir esperando. Al día siguiente fui a casa de mi suegra. No sé qué esperaba encontrar, pero la miré con rabia y miedo. Déjala en paz, le dije. Ella solo sonrió. No preguntó de qué hablaba. No negó nada. Solo me miró con esa misma mueca que había visto en la bruja. Desde entonces la pesadilla no ha parado. Mi sobrina sigue enfermando, la bruja sigue visitándonos, y yo sé que, tarde o temprano, algo va a pasar. No sé cómo detenerlo. Tal vez sea demasiado tarde. Las figuras comenzaron a retorcerse. Un sonido extraño llenó el cuarto, algo entre un gruñido y un lamento. Luego, simplemente desaparecieron. Desde esa noche mi madre dejó de sentir esa presencia en la casa. Mi hermana volvió a dormir en paz. Todo regresó a la normalidad. No sé qué pasó en realidad. Tal vez solo fueron sueños. Tal vez de alguna forma estuve luchando contra algo más allá de lo que podemos entender. Lo único que sé es que, después de aquello, mi madre nunca dejó de rezar, y yo nunca volví a soñar con esas cosas. Pero cada vez que despierto en la madrugada, no puedo evitar mirar las esquinas del cuarto, esperando no ver nada ahí. Capítulo 4. La promesa del muerto. No son pesadillas, pero siempre se sienten más reales de lo que deberían. Todo empezó de forma sutil, con detalles insignificantes que luego sucedían en la vida real. Un vaso que caía, un perro perdido que encontraba su camino a casa, cosas sin importancia. Pero luego, la muerte se hizo presente en mis sueños. Hace unos días soñé con dos hombres conversando. Uno de ellos, Martín, había muerto hacía una semana en un accidente de auto. El otro, Pedro, estaba vivo. En el sueño, Martín hablaba con Pedro con una calma que me puso nervioso. No recuerdo todo lo que dijeron, pero hubo una frase que se me quedó grabada. Nos vemos mañana allá. Al despertar no supe qué pensar. Me quedé en la cama, sintiendo una inquietud que no podía explicar. Traté de convencerme de que solo era un sueño sin importancia, pero algo dentro de mí sabía que no era así.
Al día siguiente, la noticia llegó. Pedro había muerto. No pregunté cómo ni dónde. Apenas escuché su nombre, supe que no era una coincidencia. No era la primera vez que soñaba algo así. Antes había tenido sueños sobre accidentes, sobre personas enfermas que al poco tiempo fallecían, pero siempre me convencí de que eran casualidades. Esta vez no podía ignorarlo. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, sin tocar la comida. Mi madre hablaba por teléfono sobre la muerte de Pedro con alguien, pero sus palabras se sentían lejanas. Me temblaban las manos. Todo estaba en mi cabeza dando vueltas, buscando una explicación. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo estos sueños? Esa noche intenté no dormir. Me quedé despierto hasta que mis ojos se cerraron por sí solos. Y entonces volví a soñar. No era un sueño confuso ni caótico. Estaba en un lugar sin forma ni color, solo un espacio vacío donde alguien estaba parado frente a mí. No veía su rostro, pero sentía su presencia. No hablaba, pero supe lo que quería decirme. Me desperté con la garganta seca y el corazón latiéndome con fuerza. No recordaba el sueño con claridad, pero sabía lo que significaba. Alguien más iba a morir. Durante el día traté de ignorarlo. Me concentré en hacer lo que hacía siempre, pero no dejaba de pensar en quién sería el siguiente. No lo sabía, pero estaba seguro de que volvería a pasar. Esa noche el sueño regresó. Esta vez vi a una mujer que conocía de lejos. No hablaba con nadie, pero supe lo que significaba verla allí. Al despertar traté de convencerme de que era solo un sueño, pero cuando escuché su nombre en las noticias, supe que no había escapatoria. Ahora ya no duermo tranquilo. Cada noche me pregunto si soñaré con alguien más. No quiero saber, pero tampoco puedo evitarlo. No sé si hay una razón para esto, o si simplemente soy un espectador obligado de algo que no puedo evitar. Lo único que sé es que tengo miedo de volver a dormir. Ahora cada vez que cierro los ojos temo lo que pueda ver. No sé si esto tiene un propósito o si es solo una maldición sin sentido. He pensado en advertir a alguien, en intentar cambiar lo que veo en mis sueños, pero ¿de qué serviría? Nadie me creería y, aunque lo hicieran, no hay forma de escapar de lo que está por venir. Solo me queda esperar a que una noche sueñe con mi propio final.